Dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presentemos ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que está llamado por Dios, como fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose un sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he encontrado hoy. Bueno, vamos a ver ahora. Ayer nos habló a nosotros del reposo. Todo estos simbolismos en el Antiguo Testamento se venía haciendo. Ya sabemos que nosotros solamente en el sacrificio de Cristo, ahí Él se humilló y destruyó la vieja creación que nos atormentaba, que nos hacía reposar nuestra alma. Entonces antes se hacía todo naturalmente, guardando los sábados y eso. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya ahora es cuando nosotros pedimos perdón, escuchamos esa palabra y nos muestra nuestro pecado y ahí pedimos perdón, ahí ya puede descansar nuestra alma. Porque ¿qué es lo que nos hace descansar nuestra alma? Esa incredulidad mismo. Es imposible para nosotros de que Dios que pueda ayudar, que Dios no pueda cambiar nuestra vida. Esa incredulidad que tenemos a Dios mismo nos atormenta a nosotros y no hay descanso en nuestra vida. Bueno, y ahora hoy nos va a hablar a nosotros del sumo sacerdote. Vemos acá, ahora Cristo ya es el sumo sacerdote. Antes era terrenal. También vio que, como acá mismo nos dice a nosotros, había sumos sacerdotes terrenales, y ellos se ofrecían primero por su pecado, el sacrificio hacía por ellos primero por su pecado y después hacía por el pueblo. Es figura de Cristo. Entonces después acá ya a Pablo le está diciendo que el sumo sacerdote ya es Cristo. Cuando vino a morir en la cruz, por eso ahí antes se ponía el sumo sacerdote. Pero muchos siguen todavía con ese título. Lo impío, por ejemplo, los católicos, por ejemplo, usa todavía ese título de sacerdote. Y también hay creyentes también que ponen también ese título de sacerdote. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos, dice,
nuestra profesión, retengamos nuestra profesión. Vemos acá, el sumo sacerdote, acá está mostrando que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él vino a morir en la cruz, ya tenemos el sumo sacerdote espiritual con nosotros. Y Él ya, como antes hacía el sacerdote figura de Cristo, le iba y le contaba su pecado al pueblo y hacía el sacrificio, y primero por Él mismo, porque Él sabe que Él es hombre. Y entonces, pero ahora nosotros ya tenemos con nosotros el sumo sacerdote verdadero. Y entonces dice, retengamos nuestra profesión. Nosotros sabemos que la profesión es una práctica, un trabajo. Por ejemplo, decimos, vamos a estudiar una profesión, que nosotros a donde vamos a dedicar ahí nuestro trabajo para ganar, que para trabajar. Bueno, entonces es una práctica. Entonces, está profesando uno, diciendo esa palabra de profesar también. Entonces dice, retengamos nuestra profesión. Y entonces nosotros así tenemos que retener esa cruz de Cristo. Ahí estaba el sacerdote, en la cruz de Cristo. Y esa es nuestra práctica. Ahí nosotros podemos hacer guerra contra Satanás. Ahí podemos nosotros retener la vida de Cristo. Solamente en la cruz. Y esa es nuestra práctica. Así fue llamado nosotros. Para andar, para profesar o para poner en práctica la guerra contra Satanás. Para declarar nuestra vieja creación. Primeramente es incredulidad la palabra. Para que retengamos nuestra profesión. Y entonces nosotros ahí tenemos que retener en práctica, tenemos que poner de confesar nuestra vieja creación. En guerra tenemos que estar contra la incredulidad, contra el rechazo a la palabra, ese espíritu que nos lucha en la oración, que no podemos orar, esa pereza, abandono, esas turbaciones que tenemos, vagancia que tenemos. Tenemos que pedir, retengamos nuestra profesión, pongamos en práctica esa cruz, porque ya tenemos con nosotros el sumo sacerdote verdadero. Ya antes sabemos que estaba el terrenal y ellos mataban animales, hacían sacrificio, mostrando el sacrificio de Cristo, pero era todo natural. Pero ahora ya tenemos nosotros el verdadero sumo sacerdote con nosotros. Y entonces nuestra profesión, lo que nosotros, el Señor nos da esa profesión, esa práctica de pelear para retener, para pelear contra Satanás, para declarar nuestra vieja creación, para que nuestro sumo sacerdote pueda gobernar nuestra vida en fe, gozo, paz, alegría, para que pueda destruir la vieja creación. Ese rechazo a la palabra, desinterés, no que toca la palabra, enojo, ira por la corrección, que no estamos de acuerdo a la palabra. Y eso es lo que dice acá, retengamos nuestra profesión, profesar, practicar esa cruz, poner en práctica de confesar nuestro pecado, que no podemos orar, que no podemos escuchar la palabra. Eso es lo primero que Satanás te quiere sacar. Y después lo que sabemos que los otros pecados vamos a ir pidiendo. Pero si vos no podés orar, no podés pedir perdón, no podés ir en la guerra contra Satanás y no podés escuchar la palabra, ¿cómo va a profesar lo otro, quitar de otro pecado, podés declarar lo otro pecado? Entonces, dice acá, voy a ver un poco Hebreos 7, 26.
porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime de los cielos. Vemos ahí el sumo sacerdote que es Cristo. Era, dice, santo, inocente, sin mancha era Cristo. Apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los pueblos, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vemos ahí, ese Cristo no hay necesidad, porque Él es santo, no hay necesidad que haga por Él el sacrificio. Y no hay necesidad cada año, una vez y para siempre hacer el sacrificio. Y entonces vemos acá, nosotros estos títulos ahora ya, Cristo ya tiene ese sumo sacerdote, no hay necesidad que nosotros ahora tengamos sumos sacerdotes terrenales. Ahora ciertamente hay pastores, maestros, evangelistas para administrar la palabra. Ya no hay necesidad que haga sacrificio de animal, porque ya se hizo. Cristo ya hizo una vez para siempre para nosotros, por nosotros. Entonces, eso es lo que está enseñando. ¿Quién tiene virome? Voy a... Y entonces, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según que nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era sin pecado, pero él también fue tentado, dice, pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él también fue tentado igual que nosotros. Él sintió en la cruz cuando estaba, él sintió nuestra debilidad, nuestro pecado, el sufrimiento de nuestro pecado. Él ahí sufrió, porque el pecado trae solamente sufrimiento. Entonces, él se compadece por nosotros, porque él sabe que trae el pecado, solamente el sufrimiento, porque él en la cruz ahí se abolcó sobre él ese sufrimiento, ese dolor, esa fuerza de Satanás, ese tormento que Satanás nos trae a nosotros. Si es que si nosotros, él no se compadece, tiene lástima, quiere perdonar nuestro pecado, por eso nos muestra a nosotros nuestro pecado, porque él sabe el sufrimiento, por cómo sufrimos por causa de nuestra vieja creación, porque él también sufrió. Y dice, y uno fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sí, sin pecado. Él no tenía pecado, pero él fue tentado en esa cruz, en nuestra semejanza. Toda clase de pecado se agolpó, y él conoció todo nuestro sufrimiento. Entonces, él por eso se compadece, tiene lástima, quiere decir compadecer. Y por eso nos muestra a nosotros el pecado. Por eso él nos muestra cada punto. Este hijo te va a hacer mal, este pecado, pedir perdón. Tenés que poner en profesar ya el llamamiento tuyo. Yo llamé en la cruz para humillarte, para declarar tu vieja creación. Yo te voy a dar perdón.
Él se compadece, porque solamente si nosotros le damos entrada a nuestro pensamiento, ¿sabe que cómo vamos a sufrir? Nos encaprichamos y nos pedimos al Señor perdón. Ese enojo, Él trae enojo, ira contra Dios, eso continuamente. Él no deja, Satanás nunca se echa culpable. No te va a hacer pensar que Él tiene la culpa, sino Dios te hace la culpa, a poner a Dios la culpa. Se engaña Satanás. Y entonces Él tiene lástima por nosotros. Por eso Él nos muestra a nosotros nuestro pecado. Por eso dice, cuando el justo me castigare me hace un favor, y me corrigiere, dice algo así, será un excelente bálsamo. Con misericordia se corrige el pecado. Cuando te muestre el pecado, cuando te muestre por revelación, no por palabra, este hijo está en ti. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Por qué permite Dios así? Decimos ya otra vez. Nos enojamos en vez de pedir perdón, enseguida decimos, ¿por qué me permite así Dios? Ve, sí, Señor, perdóname. Perdóname esta justicia propia, ese enojo e ira. Pues, enseguida echamos la culpa a Dios. Y Él se compadece por nosotros, Él tiene lástima por nosotros. Porque sabe Satanás que no tiene como un títere. Y nosotros queremos más a Satanás. Siempre queremos dejar más yo que a Satanás por nosotros. Mezquinamos mismo ese pecado. Parece que tenemos razón. No justificamos demasiado. Y echamos la culpa a Dios. Y entonces dice acá, y si no pasa algo, es que te está mostrando lo que hay en vos. Para que pida perdón, no es que te está dejando en abandono, sino para que pida perdón, para que te perdone, para que te dé descanso. Pero nosotros siempre empezamos, ¿por qué? Contendemos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permite Dios que me pase esto? Empezamos a echar la culpa a Dios. Siendo que Dios nos dio ya a nosotros, Él ya pasó todo esto. Él se compadece por nosotros. Él tiene lástima, te muestra ese pecado que te está pasando para que vos conozcas qué hay en ti. Solamente Él quiere que pida perdón continuamente hasta que sea libre de ese pecado para que no sufra más. Dios no te va a dejar con ese pecado. Pero el Señor manifiesta en ti para que vos veas lo que hay y de qué te quiere el Señor libertar, de qué el Señor te quiere, de qué sufrimiento te quiere sacar. Pero nuestra tendencia es contender, decimos, ¿por qué permite este Dios que me pase? En vez de decir, Señor, perdóname, porque el Señor con misericordia te está mostrando ese pecado que hay en ti. Algo te está pasando, el Señor con misericordia te está mostrando para que no sufra más, para que no te pase cosas peores. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, dice. Vamos a ver un poco antes de todo. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, sino ni se halló engaño en su boca. Cristo no te va a engañar. Si te dice la palabra, créelo, pedirle al Señor, hay incredulidad, ¿no? Satanás lo que te está engañando, ¿por qué me pasa eso? En vez de está echando a Dios otra vez. Dice, Dios no tienta a nadie, sino fue tentado por su propia concupiscencia, seducido y atraído. Te está tomando, te está seduciendo, te está tomando, gobernando ese pecado. Todas las cosas no pasan. Es por nuestra concupiscencia, es que es nuestro pecado.
Pero nosotros enseguida decimos, ¿por qué permite que me pase esto? Y echamos la culpa a Dios y no justificamos esa justicia propia tenemos. No echamos la culpa que es por nuestro pecado. Perdóname, Señor, nomás tenemos que decir. Y porque Él tiene compasión por nosotros. Dice, Él se puede compadecer porque Él sufrió en la cruz por nosotros. Y Él te permitió ese pecado o ese sufrimiento un momento para que vos te humilles, pero enseguida echar la culpa a Dios y te justificas en vez de tomar tu profesión, tu práctica, ir en la guerra contra Satanás y declarar ese pecado. Empezamos a decir, ¿por qué me pasa esto? O decimos, esto nomás me falta pasar. Siempre veo que no justificamos. Qué mala suerte que tenemos. Decimos, qué mala suerte. Y ya querés entregarte nomás mismo a Satanás. Siempre queremos quedar con Satanás y no humillarte. ¿Para qué voy a buscar más? Siempre nuestra tendencia es entregar a Satanás. Dice que está vanidad, pero para tener misericordia. ¿Y sí? Para tener misericordia, pues. Por nuestro pecado. Así también a veces pasa cosas feas en nuestra vida. Pero para tener misericordia, para que vos le pidas perdón, vea lo que hay, qué sufrimiento puede llevar si vos no buscas a Dios. Para que vos veas la necesidad de Dios, pero nuestra tendencia es de quedar con Satanás. ¿Y para qué buscar a Dios? ¿Para qué humillarte más? ¿Para qué humillarte más? Quieres quedar demasiado en tu vieja creación. Y así es nuestra tendencia. Y dice, acerquémonos, dice, pues confiadamente, dice, al trono de la gracia. Acerquémonos, ¿y cómo vamos a acercar al trono de la gracia? Acerquémonos, dice, y si vos no escuchás la palabra, si en la palabra te dice tal pecado, tu vieja creación te está mostrando, si Satanás no podés, te saca la palabra, no podés escuchar, no te interesa, te cansa, te está alejando, tu mente, tu pensamiento están lejos. Cada momento y cada instante no te deja ni orar, no te deja escuchar la palabra, te agarra aburrimiento, sueño, pereza, está lejos tu mente, no está cerca de Dios. Acerquémonos, pues confiadamente, con fe, pedir perdón y sin incredulidad, para que te guste esa palabra y para que pueda orar. No puedo, Señor, no tengo fe, no hay confianza en mí, no me gusta orar, no tengo confianza que tan solo estoy orando y voy a estar cerca de ti. No confías, Señor, hay mucha incredulidad. Dice, acerquémonos confiadamente. Cuando vos no podés escuchar la palabra, estás cerca de Dios. Estás acercando a tu mente, estás lejos. Ni un Dios está en nuestro pensamiento, dice. Cuando vos no podés orar, estás cerca de Dios. Si no podés pedir y vio que está vio que no está en tu profesión, no está en práctica. En la guerra no estás peleando contra Satanás, no puedes orar, no puedes pedir perdón de tu incredulidad. Confiadamente. Con fe, acercar. Pedía al Señor esa incredulidad, por eso decimos cada momento, esa incredulidad, ese rechazo que no podés orar, está lejos del Señor tu mente. Tu pensamiento está en otra cosa, divagando en otra cosa. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono, antes veo que los reyes usaban trono. Y el trono es símbolo de poder. Entonces, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, al poder de fe, gozo, paz, alegría. Acercarte, está confiadamente, con fe. Empezá a humillarte por esa incredulidad, que no te gusta la palabra, no te interesa, no podés orar, porque por la oración y la palabra es santificada. En la oración, vos pedís perdón,
ahí toma la cruz, ahí va en guerra y te limpia tu mente y la palabra te muestra tu pecado y ahí se forma la vida de Cristo en ti. Y así es la manera de acercar. Sentate, Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al poder, que es un regalo que el Señor, gracias quiere decir regalo inmerecido, ese regalo, la vida de Cristo no merecemos, el perdón de Dios no merecemos, para alcanzar misericordia, porque si vos no te acercás, si vos no pedís perdón de esa incredulidad, no podés escuchar la palabra y no escuchar nomás. No podés, Dios, que no te gusta la palabra y no pedís nomás perdón. Está lleno de incredulidad, dejar a Satanás por vos. Y entonces, ¿cómo va a tener misericordia de ti? El Señor quiere que, como dice acá mismo, Él dice en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestra debilidad. Él sabe tu sufrimiento, tu debilidad, tu pecado, esa incredulidad, que rechazo a la oración, rechazo a la palabra, sabe tu debilidad, que vos desde el principio no creemos a Dios, creemos más a Satanás, sabe que eso, así Satanás lucha contra nosotros. Y Él quiere dar la misericordia, quiere Dios sacarte de ese sufrimiento, de ese pecado de incredulidad, que no podés y está lejos del Señor, está mucho sufrimiento. Satanás te aleja tu mente. Y si te gobierna Satanás, solamente te va a traer sufrimiento. Y el Señor quiere que alcance misericordia, lástima tiene Dios, que Él quiere que su compasión, su perdón, quiere que alcance. Quiere libertarte, no quiere más que sufra. No quiere más, Dios, que esté sin palabras, sin oración. No quiere más ese odio, rencores, ese capricho, ese que no está de acuerdo a su palabra, esa es la incredulidad. No entender la voz de Dios no te gusta. Crees que la voz del instrumento parece como una historia. No te toca nada pedir perdón al Señor, no me toca nada, no me interesa, Señor. Y no me interesa tu misericordia, ni me interesa tu perdón, Señor, porque esa es nuestra tendencia. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Él quiere que encuentre esa gracia, ese regalo inmerecido, el perdón de Él. Vos no merecéis, yo no merezco ese perdón, no merezco tener yo esa vida de Él que me gobierne, no merezco. Y te quiere dar ese oportuno socorro. Esa oportunidad para socorrerte de ese sufrimiento, de ese divague de mente, que te aparta, no deja orar, no deja a escuchar la palabra. Ahí ya te está alejando, no está cerca. Acerquémonos. Si vos no podés orar, es común, eso es lo que va a pasar. Porque así Satanás saca la presencia de Dios. Para que nosotros no podamos orar, porque esos son nuestras armas, esos dos armamentos, la oración pedimos, ahí nos vamos en la cruz, ahí empezamos a confesar, ahí empezamos y en la palabra nos muestra nuestra vieja creación, cómo tenemos que pelear, cómo se manifiesta Satanás. Y ahí tenemos que empezar, Señor, perdóname nomás. Te quiere socorrer, quiere que le pidas socorro, Señor, perdóname. Socorreme de esa incredulidad, ese que no puedo más, Señor, no siento más. Esa fuerza de oración, no puedo. Hay vagancia, divague de mente. No puedo, Señor, no te siento, perdóname. Porque eso es lo que Satanás hace. Es obra de Satanás, Señor, no puedo, Señor, perdóname. Estoy lejos de ti. Mi mente, Señor, está tomado de Satanás, porque si vos dejáis, si no pedís perdón,
no querés alcanzar la misericordia del Señor, no quiere que te socorra el Señor, no pide perdón, ves que vos no podés orar, no podés escuchar la palabra, ahí ya te saca, está lejos del Señor, y el Señor quiere que te acerques pidiendo perdón y escuchando hasta que puedas escuchar la palabra, hasta que te guste todos los días, porque un rato a veces nos gusta, pero después ya no otra vez, y a veces podemos orar y después ya no otra vez pelear. Señor, no puedo orar. Si te saca la oración, la palabra, cuando vos no podés orar, está tu mente ocupado en las cosas terrenales, ahí ya Satanás te está gobernando otra vez. Pero aunque nosotros estamos haciendo cosas por ahí, tenemos que nuestra mente, nuestro pensamiento, el Señor quiere limpiar, quiere que le diga al Señor, perdóname, que esté en espíritu de oración, que no gobierne ese afán, turbación en nuestra mente en las cosas naturales, porque ese todos los días Él usa cosas naturales, porque estamos viviendo en este mundo, y entonces que no gobierne tu mente, no es pecado hacer la cosa, pero no gobierne tu mente, ahí está trabajando, pero tu mente dice, Señor perdóname, límpiame mi mente, porque no puedo orar, mi mente está en afán, turbaciones de esas cosas naturales. Perdóname, nada, cada momento y cada instante. Nosotros no tenemos que bajar de la cruz de Cristo, porque el sumo sacerdote, Cristo, Cristo ya vino a tomar lo que es la cruz de Cristo. Y Él primero se humilló, y Él tomó toda nuestra debilidad, Él sufrió también nuestra debilidad. Y Él se puede compadecer porque sabe el sufrimiento que hay en la vieja creación. Satanás, cómo nos hace tiritar a nosotros. Pero nosotros, nuestra tendencia es mucha incredulidad. Y queremos más andar así. Y queremos dejar más el camino del Señor. ¿Para qué ya? Si ya probé bien, ¿para qué voy a quedar nomás como antes? Queremos volver a nuestra vieja creación como Israel quería volver a Egipto. Llora. Y así nosotros lloramos a Dios. Queremos vivir, Dios, que como vivíamos en Egipto, esclavos, sufriendo. No torture a nosotros Satanás. Pero nosotros queremos vivir así. Lloramos y así queremos que el Señor nos bendiga. Pero también quiere que queremos mezclar. Queremos, Dios, que así sin pedir perdón, sin limpieza, hacer todo lo que queremos en Egipto, y así quiere que nos bendiga a nosotros. Somos, Dios, que, ¿cómo vamos a decir? Un chico caprichoso. El chico quiere todo que le haga la madre lo que quiere, que le dé todo el gusto, y nosotros también así. En el pecado quiere que nos dé todo, si queremos tal cosa, que nos dé a nosotros. Nos humillamos de esa codicia, avaricia, lloramos y no decimos perdóname. Queremos tal cosa, no pedimos perdóname de esa miseria, de ese espíritu de mezquindad, de ese espíritu de codicia, avaricia del coche, codicia, avaricia del dinero, codicia, avaricia de la ropa. Si nos renegamos, quiere que te dé así el Señor, sin pedir perdón de la codicia, avaricia. Y así somos. Y entonces, ¿por qué es nuestra tendencia? Y Satanás así nos engaña a nosotros. ¿Y a dónde nosotros leíamos en Hebreo? 4:16. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo vamos a acercar si no pedimos perdón y no podemos ni escuchar esta palabra y no pedimos perdón? No podemos orar y no pedimos perdón. En la cruz podemos acercarnos. La única forma, ahí el Señor te puede, como fuego consumidor, te va a consumir. Toda esa vieja creación que no te gusta la palabra, te aburre, no te interesa, no podés orar, querés más tu mente que divague. Y el Señor dice, acerquémonos confiadamente, la fe, y tenemos que pedir mucho, esa incredulidad al sacrificio de Cristo.
Tenemos mucha incredulidad, creemos más a Satanás que puede más que Dios. Entonces, por eso, es incredulidad. Cuando no podemos orar, cuando no podemos escuchar la palabra, vamos a decir que tenemos fe. Está lejos de Dios, no está cerca de Dios. Cuando no estamos pudiendo orar, fíjate cuánto hora por día está orando. Si tu mente todos los días está peleando contra Satanás, estamos pidiendo Dios que perdón de esa incredulidad, que quite de ese divague de mente, afán, turbación en nuestra mente. Pues está gobernado todos los días en divague de mente, afán, turbación en nuestra mente, reniego, ira. Y no podemos ni orar. Podemos decir que... Sí, pero... Habla de fe. Entonces la mayoría de las veces de mucha incredulidad y cada cabeza no se cura. Pero dice, confía, como dice el hermano que no conoce la cruz. Por ejemplo, dice, ¿a dónde está tu fe, hermano? Confiar, dice acá la palabra. Pero ¿cómo vamos a confiar? Si crucificar es incredulidad. Reconociendo que hay incredulidad, no poder orar ni poder escuchar la palabra. Cuando no podés escuchar, cuando no te interesa la palabra, cuando te cansa, te fatiga y te enoja por la reprensión, hay en ti toda clase de pecado y no podés ni orar de los nervios, ira que tenés o afán, turbaciones. Vos podés decir que estás cerca de Dios, que confía en Dios, ¿no? Y pues dice la palabra confiar. Ya nosotros sabemos que estamos llenos de nervios, igual entonces no hay que hacerlo porque no hay esa confianza. No. Y eso lo que pasó Pedro, con misericordia muchas veces el Señor. La iglesia oraba por Pedro. Pedro vio que estaba orando también para que salga de la cárcel. Salió, no creyó Pedro, no creyó la iglesia. Y eso a veces pasa. El Señor le sacó por misericordia. Y a veces nosotros creemos que tenemos fe. Muchas veces hace más por misericordia. Eso me identifico cuando contó el testimonio de la otra vez ayer. Sobre que si Hernán venía, no venía, y yo seguía orando. Y bueno, no sabía. Y estaba ahí al lado y no sabía ahí, no, pero se va a escapar a un lugar. Y eso, para mí es la misericordia, ¿no? Porque si no está reportando el alma, no está confiando. Sí, pero tenemos que seguir humillando. Eso también tiene que, vio que humillando solamente también puede reposar, porque ¿qué puede remediar? Ahí le está mostrando su incredulidad. Ahí está saltando, ella no puede remediar lo que le pasa, porque hay esa incredulidad. Ella tiene que seguir humillando nada más. Eso es lo que tenemos que decir. Y vemos nosotros igualmente, dice en Santiago, que nosotros tenemos que pedir con fe. Con fe. Y por eso no crea, dice, si tal haga sin fe, está orando que va a recibir cosa alguna. Pero muchas veces por misericordia. Pero el Señor no quiere que seamos niños todo el tiempo. Quiere que nosotros, Dios, que nos humillemos de esa incredulidad, que no podemos orar, que divague de mente. A veces oramos, pero nos pedimos perdón también. Porque mucho, como dice la oración del fariseo, hacemos mucho. Y creemos que así el Señor le va a agradar. No engaña de tal manera el Satanás. Y vemos la oración del publicano. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que le va a acercar a Dios. Dice, ten piedad de mi pecado. Si tenés compasión de mí, perdóname. Se golpeaba el pecho, dice. Él le dolía cuando se golpea el pecho, uno le duele, ¿cierto? Y entonces le dolía ese pecado de incredulidad que no puede ni orar, no puede ni escuchar la palabra, se reconocía como Satanás, el pecado luchaba Satanás contra él.
Y sin embargo, el otro oró fácilmente. La oración sin cruz fácilmente podemos hacer. Gracias, Señor. Es decir, que si gobierna la integridad en la oración y no somos libres, por más que estemos confesando el pecado, pero no había ese quebrantamiento, no llegar a la presencia de Dios, o sea, me refiero a no descansar nuestra alma, es oración parecida que igual. Sí, pero si vos estás pidiendo perdón, si vos no pedís perdón, ¿cómo también se va a quebrantar tu alma? Tienes que pedir tu perdón hasta que llegue. Ahí como el publicano que se lamentaba, es uno de lamentos que se fue. Sí, le dolía, te tiene que doler, pero eso a medida que va y también golpeando, a medida que te va humillando, entonces ahí te va a ir, creo que quebrantando, pero primero primero perdóname, nomás decimos de labios. Y por eso, y después a veces también con mucho tiempo de humillación también. Y entonces dice, bueno, entonces hoy nos cuenta a nosotros, para que usted sepa el Antiguo Testamento, por ejemplo, esa cosa, todo, veo que esos títulos se usaba el sumo sacerdote, pero ahora ya es Cristo el sumo sacerdote, dice. Y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, dice. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Vemos nosotros los sacerdotes antiguamente, es tomado entre los hombres, dice, es también hombre, constituido a favor de los hombres, se puso a favor de los hombres pecador, para que él pueda ofrecer Dios sacrificio, pero antes era sacrificio de animal, mostrando que un día el Señor se va a sacrificar, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces para eso se constituía así, antes era hombre también. Entonces, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Pero era figura, ya estaba viniendo mostrando el sacrificio de Cristo, ese que va a destruir el pecado. Pero se hacía natural, animal se sacrificaba y los sacerdotes hacían así. Pero cuando Cristo vino, ya vio que ya no, ese sacerdote ya se terminó natural, es espiritual. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Vemos acá, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, dice, y extraviado, puesto, dice, que él también está rodeado de debilidad. Ese sacerdote, a que se muestre paciente con los ignorantes, dice, y extraviado, dice, pues él también está rodeado de debilidad. Ese sacerdote estaba lleno de debilidad, era hombre también. Y por eso él dice, y por causa de ella debe ofrecer por su pecado tanto por sí mismo como también por el pueblo. Él también tiene que ofrecer por su pecado, tenía que ofrecer animal, que también mostrando que él también necesita el perdón de Dios. Y entonces él primero por su pecado y después por el pueblo. Y dice, y por causa de ella debe ofrecer, dice, por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
vemos nadie, dice, toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios. Dios tiene que poner ese sacerdote. Como fue llamado Aarón, dice, porque Aarón era el primer sacerdote. Y entonces él vio que dice, nadie toma para sí esta honra. Él no se puso ningún sacerdote se podía poner yo solo, sino Dios tiene que ponerlo. Y después hasta que venga Cristo, y después ahí ya el sacerdocio de Aarón ya terminó, y ya empieza la de Cristo. El Señor Jesús es nuestro sacerdote que murió una vez y para siempre. Ya no hay necesidad sacrificio de animal y eso. Ya no hay necesidad sacerdote terrenal, porque Él ya hizo todo. Terminó ya ese oficio. Por eso nosotros vamos sabiendo, es bueno saber todo esto, porque muchos, hasta los creyentes en la iglesia, hay que poner este título, sacerdotes. Hay iglesias que ponen. Porque no conoce la palabra. Y por eso es lindo que usted sepa, que para cuando usa la palabra sepa, o el título sepa que ya ahora no es. Eso puede ser siervo de Dios, puede ser también que pastores, maestros, lo que está administrando la palabra. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Entonces, ahí no se puede engrandecer, que el sumo sacerdote, no se puede poner, sino, así como Cristo no se glorificó, dice, no se engrandeció a sí mismo, sino el Padre le engrandeció. Tú eres mi hijo y yo te engendré hoy, dice. ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Eso también quiero, el otro día ya di también. No escuchaste, ya di esta parte. Cristo vio que fue engendrado cuando vino, que a nacer de la Virgen María, y después vio que ya Él vino a morir en la cruz. Y entonces, cuando Él fue engendrado, ahí ya el Señor, su Padre le engendró en la Virgen María para nacer como un hombre. Ahí fue engendrado para el sacrificio, ya con ese propósito ya Él fue engendrado. Pero Él ya estaba con su Padre desde el principio. Este está hablando de un engendramiento natural. Pero Él estaba ya en Proverbio 8, encontramos ya. No sé, pero no sé a quién era que. Proverbio 8. Dice, acá vamos a leer desde 29. Cuando ponía al mar de su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenando todo, que era su delicia de día en día. Él ya estaba desde el principio con su Padre. Él engendró, está hablando de ese engendramiento natural con María para venir ya a hacer el sacrificio, para pelear contra Satanás. Cuando Él hizo ese sacrificio, Él se humilló en lugar de nosotros. Y Él sintió todo el poder de Satanás. Él podía compadecer por nosotros por eso. Sentía todo ese sufrimiento que da a los hombres Satanás.
Entonces vemos nosotros acá, Él engendró, ese engendramiento está hablando en lo natural cuando vino a nacer de María con el propósito de hacer ese sacrificio, de humillarse y vencer a la vieja creación. Ahí Él engendró. Y dice, tú eres mi hijo, le dice. Yo te engendré hoy, le dice. Vamos a leer en Juan 8:54. Y otro me va a ver Salmo 2:7 y otro Hebreo 1 al 5. Pero más de Salmo y Juan 8:54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es. Mi Padre es el que me glorifica, el de que vosotros decís que es vuestro Padre. ¿Ese cuál es? 8:54. Bueno, y Salmo 2:7, ese habla de glorificar, no habla de engendrar, pero no importa. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré ahí ya, yo publicaré, dice decreto, dice, ese habla de su hijo Jesucristo. Yo te engendré hoy, dice, porque engendré, dice, pero sabemos que Él me engendró cuando viene a morir en la cruz. Ahí cuando nació de la Virgen María. Ahí le engendró con un propósito para venir a hacer la guerra contra Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, te engendré y mi hijo eres tú. Entonces, y lo que le glorificó, lo que le exaltó es su Padre, porque Él no quedó perdido en la guerra, sino Él ganó la guerra, le mató la vida de Satanás. Cuando Él murió, murió Satanás, y después Él resucitó. Y entonces le glorificó y es hijo de Dios Él. Y vemos acá entonces, tú eres mi hijo, dice, yo te he engendrado hoy. Y así también dice que el sumo sacerdote no es puesto por sí mismo, así como Cristo no vino por sí mismo para recibir la honra de su Padre, así también el sumo sacerdote no es puesto de sí mismo, sino es puesto por Dios para sacrificar animal, porque era figura de Cristo mismo. Y vemos acá, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en Salmo 110:4. De Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos ahí. Y encontramos en 14:18 al 20, en Génesis 14:18 al 20, vio que Melquisedec. Vemos acá, Melquisedec es un tipo de Cristo en su ministerio como sumo sacerdote. ¿Cuánto más? En Génesis 14:18, 20 para saber este sacerdote. Sí, lee. En el Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Vemos ahí. Rey de Salem. Y él es sacerdote y rey. Y entonces, por eso le dice a Cristo, según el orden de Melquisedec, él va a ser sacerdote también. Sacerdote fue más Melquisedec, sacerdote de Dios, que administraba, por eso Abraham le daba los diezmos. Entonces, así también Cristo es sacerdote, pero espiritual ya es.
Y ese Melquisedec es figura de Cristo. Sí, yo pregunto una cosa. Vos dijiste que la nueva primer sacerdote. Y acá está hablando de Génesis, un sacerdote anterior. Sí, se ve que hay. Porque Aarón fue no, espera que te voy a contar. Es de los judíos. Y este fue en el tiempo de Abraham. Abraham le dio los diezmos. Cierto, sí, es que había ya sacerdote antes de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote para Israel. Pero este fue antes que Israel fue de Jacob. Jacob tiene los 12 hijos y de ahí empezó todo, vio que el tribu de Israel. Pero eso fue, Abraham le dio los diezmos, queriendo decir que le dio su corazón, su alma. Entonces, él recibió los diezmos, dice, como figura de Cristo. Rey de Salem, dice. Es bueno esa cosa, vio, que descubrir bien, porque a veces vio que no se te abre, vio, ¿entendés? Y después vio que vaya abriendo esa cosa a nosotros, es bueno. Entonces, en el tiempo de Abraham vio que sabemos que el Señor trató con él, a él le prometió todo, y él también vio que ya se ve que ese rey de Melquisedec es rey de Salem, dice, y es, vio que es sacerdote, que administraba la cosa de Dios también. Entonces Abraham le daba los diezmos. Bueno. ¿Sabes que Salem le decían era el nombre antiguo de Israel? Yo encontré en una parte, pero antiguamente, o sea, no pertenecía a todo no me acuerdo, pero tenía algo que ver ese Salem. De ahí después viene Jerusalén. Pues, pero tampoco sí, tenemos que ver bien esto, porque ese rey o ese sacerdote todavía fue antes de Israel, en el tiempo de Abraham. Entonces puede ser figura de de Jerusalén, pero tenemos que ver esto, porque es profundo, Dios, es profundo. Hay cosas, dice, que no está escrita a veces. Lo que pasa es que hay muchas cosas escritas y se rompieron. Ve que dice, el otro día me estaba acordando, dice, en la Biblia mismo, dice, está escrito en el libro de Job, algo así dice. En la Biblia dice, y no hay un libro de Job o otro nombre, no me acuerdo bien. Ellos que decía que un nombre que no está en la Biblia, y que ahí decía en la Biblia que está en el libro de tal libro, que no está en la Biblia. Entonces es que muchos libros sabemos mismo, el mismo Israel, cuando le profetizaba Jeremías, quemaba todo lo escrito que no estaba de acuerdo, ellos mismos. El mismo Israel rebelde quemaba los libros, lo escrito. Si es que muchos libros se quemaron. No está mismo, vio que a lo mejor no, cuando escribió Jeremías sí, ese Melquisedec, tal vez hay historia que se escribió, pero se quemaron todos, se destruyeron todos. Entonces, por eso muchas cosas nosotros no podemos ir ya a lo que nos estamos encontrando en la vida, no podemos ya ni pensar para saber lo que está escrito nomás solamente. Y dice, bueno, entonces vemos acá, según el orden de Melquisedec. Ya vemos acá
el Melquisedec, el rey de, ¿dónde era? Salem, y sacerdote. Y Abraham le daba los diezmos. Ustedes pueden leer esa parte. Y bueno, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor. Vemos acá Cristo en su día, dice, en los días de su carne, cuando estaba todavía, nació de la Virgen María, y ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a su Dios. Él también sufría, vemos nosotros, dice que caía lágrima en gota cuando ya él iba a morir, y quería también ser libre de esa muerte. Ahora ya vamos a hablar con él, decirle. ¿Quién dice? Ellos me cuentan todo. Y dice que él estando en la carne todavía, ofrecía ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente. Y fue oída porque le libró de la muerte, no quedó bajo Satanás él, sino murió Satanás y él resucitó. Él resucitó. Entonces le libró su Padre. Y dice, vamos a ver en Mateo 26, 39 al 53. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Eso es Mateo 26, 39, 53. Está en Hebreos 5, 7. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, que aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y eso dice, y Cristo en los días de su carne, dice, está todavía en carne él. Esta oración está diciendo ahí, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente, dice. Y también vemos nosotros en Marco, mismo Mateo 27, 46 también, y después vamos en Marcos 14, 39. Marco 14, 36 y otro Mateo 27, 40. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no estés en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de Y sueño. Marcos 15:34 también. 34. Vemos cómo oraba él antes de entregarse en la cruz. 34. 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos el clamo, veo que ahí veo que aún ahí ya estando en la cruz, ya está en el cuerpo todavía, no murió todavía. Entonces por eso dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. El Señor ahí estaba diciendo los clamor, la oración de su hijo antes de morir. Cómo sufrió él ya sentía todo, yo que el poder de Satanás en ese momento, en su cuerpo, y clamó a su Padre. Pero él dice, hágase su voluntad, no la mía. Y así también nosotros sí que tenemos la naturaleza vieja. Lo otro vemos que no podía orar ni orar. Pedro, y eso que decía, yo estoy dispuesto a morir también contigo. Ni podía ni orar, dormía todo. Y así cuántas veces nosotros no podemos velar, vio que pidiendo perdón. Estamos llenos de sueño, pereza, cansancio, no aguantamos la oración, no podemos ni dar mucho, porque no aguanta nuestra vieja creación. Como dice, el Espíritu a la verdad dice, está dispuesto. Dice, Cristo que está en nosotros quiere, pero nosotros no podemos, porque tenemos nuestra carne, tenemos nuestra debilidad, tenemos nuestra vieja creación, no aguanta el poder de Dios. Y no podemos estar orando todos los días, a veces, por eso nos esfuerza demasiado a nosotros la oración y la palabra. Es una cosa, te agarra sueño, pereza, cansancio. Vemos ahí, los discípulos no podían aguantar, no podían velar, dormían. Solo Jesús vio lo que podía aguantar. Y se agolpaba el poder de Satanás sobre él. Y él podía aguantar, pero nosotros no. Por eso lo que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué tanto sueño? No puedo orar, no puedo escuchar la palabra, ¿por qué tanto sueño? No aguanto. Porque nuestra vieja creación no puede aguantar. A la carne, a la verdad está débil, dice, no puede, no deja dormido, no puede soportar el poder de Dios. Por eso nos agarra mucho sueño. Y vemos nosotros, y aunque era hijo por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Eso está en Hebreos 3:6. Y dice, él aprendió la obediencia, dice, hágase tu voluntad, dice mismo él. Vemos ahí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor externa de la salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado. Y él ahí se perfeccionó más y que ahí mostró el poder de Dios cuando él se entregó. Y ahí lo que ganó a Satanás. Entonces se perfeccionó más su poder. Y viene a ser autor, él puede perdonar a nosotros. Qué lindo este versículo. Aprendió obediencia. Y nosotros también, aquí si aprendemos esa obediencia de pedir perdón de cada pecado. Así también
vio que nosotros vamos a recibir el perdón, la salvación, nos va a ir salvando día en día de nuestro pecado. Ya nosotros ya tenemos la salvación de lo primero, pero va a ir salvando también nuestra alma de cada pecado que nos va a tomar. Y Él quiere que nosotros nos perfeccionemos también, para que como Cristo se perfeccionó cuando Él hizo la voluntad de su Padre, tomó la cruz. Y así quiere Él que tomemos la cruz. Y así vamos a ir perfeccionando, vamos a ir saliendo de nuestro pecado. Y bueno, hasta acá nomás, y mañana será otro día, o mañana es jueves, viernes. Es muy lindo ese mensaje. Bueno, a lo que pedimos perdón de la